Hola, hola, gracias por visitar mi canal. Suscríbete, activa la campanita, dale like y comparte. Vamos a ver en este video cómo se consiguen las 6 funciones trigonométricas del ángulo A y las 6 del ángulo B en este triángulo rectángulo. Este es un triángulo rectángulo, ya que el ángulo C mide 90 grados. El segmento AC es perpendicular con el segmento BC. Significa que aquí forma un ángulo de 90 grados. Es recto en el ángulo C. Para nosotros conseguir las 6 funciones trigonométricas, necesitamos los 3 lados. El lado más grande es el que está frente al ángulo recto de 90 grados, que se le llama hipotenusa. Los demás lados serán los catetos. Vamos a nombrarlo de la siguiente manera. Este será el lado A, este será el lado B y luego la hipotenusa será el lado C. Vamos a identificar aquí. C es la hipotenusa, A es un cateto y B es otro cateto. Vamos a investigar las 6 funciones trigonométricas del ángulo A, que son seno de A, coseno de A, tangente de A, cotangente de A, secante de A y cosecante de A. Siempre les recomiendo que la escriban en este orden. Luego verán por qué. Entonces, el seno de un ángulo en cualquier triángulo rectángulo siempre será igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Esta es la hipotenusa. El cateto opuesto a ese ángulo A es este, que está frente a frente, cateto, este lado que está identificado aquí, cateto. Este viene siendo cateto opuesto a ese ángulo. Entonces viene siendo cateto opuesto sobre hipotenusa. Esa es la definición, cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Quién es el cateto opuesto? Ya dijimos que es A y la hipotenusa es C. Entonces viene siendo A sobre C. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Este es el adyacente que se encuentra uno de sus extremos en el ángulo. Cateto adyacente, que es este, sobre hipotenusa, que es este. Entonces viene siendo cateto adyacente sobre hipotenusa. B viene siendo B sobre C. Tangente es cateto opuesto al ángulo A, que es el que estamos tratando, sobre cateto adyacente, A sobre B. Luego, las demás funciones trigonométricas, lo que hacemos es invertir sus valores. El seno es la inversa de cosecante. Esta y estas dos son inversas. Por lo tanto, lo que hacemos es invertir. Viene siendo hipotenusa sobre cateto opuesto. Ponemos aquí hipotenusa sobre cateto opuesto. Se invierten aquí entonces C sobre A. Viene siendo el cosecante o la cosecante de A. C sobre A. Luego se invierten, estas dos son inversas, coseno y secante. Las dos son inversas. Entonces, viene siendo hipotenusa sobre cateto adyacente. Ponemos aquí hipotenusa sobre cateto adyacente, que es C sobre B. Se invierten también C sobre B. Luego, la
Cotangente y tangente son inversas, que son las dos del centro. Por lo tanto, vamos a invertir cateto adyacente sobre cateto opuesto. Y viene siendo B sobre A. Por eso es lo importante de escribirla en este orden, porque después que utilizamos el triángulo para conseguir las tres primeras, las demás lo que hacemos es invertirlas. Ahora vamos a conseguir las 6 funciones del ángulo B. Estas son las 6 funciones del ángulo A. Aquí tenemos las 6 funciones del ángulo B. Son las mismas definiciones. Cateto opuesto sobre hipotenusa, el seno de cualquier ángulo. Aquí es B. Cateto opuesto sobre hipotenusa, lo mismo. Pero ¿cuál es el cateto opuesto al ángulo B? Viene siendo este, y la hipotenusa viene siendo la misma siempre, del mismo triángulo, C. Entonces viene siendo B sobre C. Escribimos B sobre C. Coseno siempre es lo mismo, cateto adyacente sobre hipotenusa. Este es el cateto que se halla aquí en el ángulo B. Cateto adyacente sobre hipotenusa, que viene siendo A sobre C. Luego, tangente, siempre será cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, viene siendo el opuesto al ángulo B, que es el que estamos trabajando, este lado opuesto sobre la adyacente. B sobre A. Y como en las otras funciones que encontramos del ángulo A, invertimos los valores. La primera función, si están siempre en este orden, es inversa a la última. Seno y cosecante son inversas. Estas dos. Entonces viene siendo hipotenusa sobre cateto opuesto. Aquí está hipotenusa sobre cateto opuesto, que viene siendo C sobre B. Luego, la penúltima, que es esta, y la segunda son opuestas, siempre que estén en ese orden. Entonces, será hipotenusa sobre cateto adyacente. Hipotenusa sobre cateto adyacente, que viene siendo C sobre A. Ahí está invirtiéndola también. Y estas dos, las del centro, son inversas. Entonces, aquí tenemos cateto opuesto sobre cateto adyacente. Viene siendo cateto adyacente sobre cateto opuesto. Aquí está. Invertimos aquí A sobre B. Y ahí tenemos las 6 funciones del ángulo B y ya conseguimos las 6 funciones del ángulo A. En los triángulos rectángulos no se buscan las 6 funciones del ángulo recto, solo trabajamos con los ángulos agudos porque ambos miden menos de 90 grados. Recordemos que un triángulo, la suma de 3 ángulos, cualquier triángulo, es igual a 180. Y ya aquí tenemos 90 porque es recto, lo que significa que la suma de estos dos, del B y el A, suman 90. No hay uno de ellos que tenga 90, por lo tanto, vamos ahora a comparar esas funciones aquí, de la siguiente manera. Aquí tenemos las 6 funciones que conseguimos del ángulo A, y aquí tenemos las 6 funciones del ángulo B. Si notan, el seno de A es igual al coseno de B, porque el seno de A es A sobre C y coseno de B es A sobre C. Pero también coseno de A viene siendo igual coseno de A seno de B, B sobre C, B sobre C. Tangente de A viene siendo igual a cotangente de B. Tangente es A sobre B, cotangente es A sobre B también.
aquí cotangente de A, que es B sobre A, viene siendo igual a tangente de B, B sobre A. Secante de A, que es C sobre B, viene siendo igual a cosecante de B, C sobre B, C sobre B. Y cosecante de A viene siendo igual a secante de B, C sobre A, C sobre A. ¿Por qué se dan estas situaciones? Porque ambos ángulos A y B pertenecen a un mismo triángulo rectángulo y como ellos son la suma de 90 grados, son complementarios y por eso es que el seno de uno es el coseno del otro. Seno de A es el coseno de B. Entonces, seno de B es el coseno de A. Y ya ahí están las comparaciones y conseguimos las 6 funciones de ambos ángulos. Esperando que lo hayan entendido. Gracias por su atención. Hasta un próximo video.